Buenos días, estudiantes. Vamos a revisar la presentación de Introducción a las Normas Internacionales de Información Financiera, que es nuestra primera presentación para este semestre. En nuestra presentación vamos a ver los siguientes temas el día de hoy. En primer lugar, los resultados de aprendizaje que están establecidos para esta unidad, que son muy importantes para que ustedes conozcan cuál es el objetivo, cuál es la meta que debemos alcanzar en torno a el aprendizaje de cada uno de ustedes. Luego vamos a ver las diferencias entre las normas nacional e internacional, la estructura de los estados financieros, organismos emisores de las normas internacionales de contabilidad, el proceso de convergencia en Chile y una actividad que hemos preparado para el día de hoy. En torno a los resultados de aprendizaje, esta unidad lo que pretende es identificar las principales diferencias entre la normativa internacional de información financiera, o las conocidas como NIF, y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile. Por otra parte, distinguir las principales diferencias entre la norma internacional de información financiera, que establece según el tipo de organización que se aplique o que lo requiera. Entonces tenemos dos elementos importantes acá que son los resultados de aprendizaje para poder establecer principalmente aquellas diferencias que establece la norma internacional respecto de alguna normativa, ¿no es cierto?, nacional que tenía vigencia bajo los boletines técnicos que eran emitidos por el Colegio de Contadores. De tal manera de poder abordar, ¿no es cierto?, aquellos aspectos que han venido a mejorar la presentación de la información financiera y que son muy importantes, ¿no es cierto?, para el desarrollo posteriormente de la información y los distintos reportes que las entidades deben presentar. Por otro lado, también es necesario señalar que existen normativas que les son aplicables a organizaciones, empresas, según sus características. Sabemos que las empresas pueden, de acuerdo a ciertos criterios, ser divididas bajo distintas formas. Es así que hablamos, por ejemplo, de empresas privadas, empresas públicas, de pequeñas, medianas y grandes empresas, de empresas del sector servicio, manufacturero, comercial. Es decir, existen diversos criterios para la clasificación de las empresas. Vamos a ver cuál de ellos hoy día nos sirve para poder asociar este tipo de organización con las normas internacionales de información financiera. Es importante también señalar que el proceso de convergencia hacia las normas internacionales requirió de un estudio acabado, ciertamente, de las normas que regían nuestro país, en este caso los boletines técnicos, que eran aplicados, ¿no es cierto?, desde el año 1973 por el Colegio de Contadores. Entonces, en este ajuste hacia este proceso de convergencia, pudimos establecer que existían normas nacionales que se acogen a las normas internacionales. Esto principalmente porque la norma nacional bajo los boletines técnicos siempre tuvo un origen en lo internacional. En muchos casos es una adaptación de las normas que emite, ¿no es cierto?, Estados Unidos a través de sus US GAAP. Por otro lado, también debíamos reconocer y hacer una separación e identificación de normas nacionales que no tenían símil en las normas internacionales, pero que a partir, digamos, de esta convergencia se tuvieron que ajustar, ¿no es cierto?, hacia lo que establecía la norma internacional. También hay aspectos que no se regulaban en las normas nacionales, pero sí las recogían las normas internacionales. Y en este sentido es que explícitamente el Colegio de Contadores, a través de su boletín técnico número 56, estableció que cualquier situación no contenida en una norma nacional debía ser referida hacia la norma internacional correspondiente. Por lo tanto, daba inicio y pie a este proceso, ¿no es cierto?, de acoger las normas internacionales dentro de lo que es la preparación y presentación de la información financiera en nuestro país. ¿Cuáles son los principales cambios de la norma? Y aquí mencionamos solo algunos.
los más relevantes según nuestro criterio. Tenemos normas, ¿no es cierto?, que se incorporan a la información financiera de nuestro país, que son importantes y que no tenían tanta precisión, por lo tanto, dejaba cierto espacio abierto allí en cuanto a mostrar información de calidad. En primer lugar, mencionamos aquí los criterios de valorización. Uno de los elementos que siempre se cuestiona a la contabilidad es el hecho de mostrar información histórica, es decir, pasada. Lo que la normativa internacional ha querido realizar es un ajuste hacia el acercamiento a un valor más real a la fecha de presentación de los estados financieros. Es así como nace el concepto de valor razonable o valor justo, que lo que pretende es poder mostrar una realidad mucho más cercana a lo que mide, ¿no es cierto?, el mercado respecto de lo que dicen los libros de contabilidad respecto de los valores que muestra la empresa en sus distintos activos y pasivos. Es por eso que este concepto de valor razonable, del cual habla la NIF 13 en cuanto a aquellos aspectos que se tienen que considerar para poder medir este valor razonable, lo que pretende es exactamente acercar la información financiera hacia un valor mucho más real en la fecha de presentación. Este criterio entonces se utiliza en muchos de los bienes, ¿no es cierto?, activos que la empresa, ¿no es cierto?, ha adquirido para mostrar este valor mucho más cercano. Por otro lado, también es importante recalcar el hecho de incorporar una normativa que dé cuenta de las diferencias que existen entre bienes que posee la empresa, que tienen una característica muy particular, que es que son seres vivos, respecto de bienes que son inertes, que no tienen esta característica, ¿no es cierto?, respecto de su naturaleza. Entonces, esta normativa internacional recoge estas diferencias sustantivas respecto de un animal o de una planta, respecto de su medición y valorización, respecto de lo que establece la normativa asociada a medir y valorar, por ejemplo, un computador, una maquinaria, un vehículo. Aparece entonces la NIC 41 respecto de activos biológicos para poder establecer aquellas diferencias. También es importante señalar que en el caso de los ingresos, también la normativa recoge, ¿no es cierto?, las diferencias significativas en cuanto al reconocimiento de los ingresos y establece, ¿no es cierto?, allí como parámetro fundamental el hecho de generar la transferencia, ¿no es cierto?, de los bienes hacia el cliente. ¿En qué momento, cuándo esto se produce? Que puede ser un momento muy diferente al de la facturación, a la de la documentación. En relación a la norma asociada a los ingresos ordinarios, hoy día tenemos una actualización a través de la NIF 15, donde deroga la NIC 18, ¿no es cierto?, que hablaba de los ingresos ordinarios para hacer una mayor precisión respecto de este elemento. Por otra parte, también encontramos una diferencia importante en la aplicación de la norma internacional, la situación de la suspensión de la aplicación de la corrección monetaria financiera, ya que, de acuerdo a la NIC 29, esta corrección monetaria es aplicable solo para economías que sean denominadas hiperinflacionarias, es decir, que tengan niveles de inflación que superen el 100%, situación que nuestro país, ¿no es cierto?, hace muchos años no vive. Por lo tanto, tenemos allí un elemento también importante hoy día en cuanto a una diferencia respecto de la información financiera y de la información tributaria, donde sí, a través de la ley de la renta, se sigue aplicando corrección monetaria desde el punto de vista tributario. Pero financieramente hoy día no es aplicable dado que no somos considerados una economía hiperinflacionaria. También es importante mencionar los distintos reportes e informes que hoy día la normativa
solicita. Y en ese sentido es que tenemos este conjunto de estados financieros que hemos revisado anteriormente en los cursos anteriores, pero que hoy día ya vamos a empezar a trabajar bajo la lógica de las normas que van a estar relacionadas con elementos que están bajo estos estados financieros. Los estados financieros bajo las normas internacionales son el estado de situación financiera, que recordamos es una representación de los recursos y obligaciones que tiene una entidad a una fecha determinada, es decir, de sus activos, pasivos y patrimonio a una fecha de cierre de los estados financieros. Por otra parte, contamos también con el estado de resultados integrales, donde vamos a encontrar allí información importante sobre el desempeño económico de la entidad, saber cómo ha sido la gestión de la empresa a través de una serie de actividades realizadas durante un ejercicio contable, tienen como resultado, ¿no es cierto?, la información en este informe contable, donde nos vamos a encontrar con los dos otros elementos que son ingresos y gastos, que son importantes, ¿no es cierto?, al momento de la identificación de una transacción económica para poder hacer su reconocimiento. También hablamos del estado de flujo efectivo como otro de los informes y reportes importantes que la empresa tiene para mostrar principalmente la capacidad que tiene la entidad para generar flujos de efectivo. Esto es muy relevante dado que las empresas, por cierto, necesitan saber cómo ellas, ¿cierto?, pueden enfrentar las distintas obligaciones con el dinero que necesitan para cubrirlas. Este estado de flujo efectivo nos permite poder conocer esa capacidad que tiene la entidad y nos va a mostrar esta capacidad a través de la separación de tres actividades importantes dentro de la organización, que son las actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Las actividades de operación están relacionadas con todas aquellas actividades de ingresos y gastos que generaron movimientos de efectivo, entrada y salida durante un periodo, mientras que las de inversión están relacionadas con las compras, con las ventas de bienes permanentes que tiene la empresa, como maquinarias, vehículos, bienes raíces, etcétera. Por otro lado, las actividades de financiamiento nos van a mostrar la capacidad que ha tenido la empresa para obtener flujos de efectivo positivo a través principalmente de la obtención de créditos financieros y también de los distintos pagos que debe hacer que van a generar un desembolso efectivo. Por otro lado, tenemos el estado de cambio en el patrimonio, que es un informe que no se daba cuenta en forma separada bajo las normas nacionales, bajo PCGA. Sin embargo, hoy día aparece como un estado financiero más. La información de los cambios en el patrimonio bajo normas nacionales era solamente una nota que mostraba, ¿no es cierto?, las variaciones patrimoniales ocurridas durante un periodo. Hoy día es un estado financiero que muestra todas estas variaciones en una forma mucho más detallada. Finalmente, tenemos las notas explicativas, los estados financieros, donde nos encontramos allí con una serie de notas que muestran información de carácter cualitativo y cuantitativo importante para la toma de decisiones de los distintos usuarios. También en el caso de las notas explicativas, los estados financieros, hemos podido, ¿no es cierto?, recoger una cantidad importante de información hoy día, ya que la revelación de las notas hoy día es mucho mayor de lo que se exigía, ¿no es cierto?, bajo las normas nacionales. Entonces, estos estados financieros que hoy día son el conjunto de informes que la empresa debe presentar con estos estándares internacionales, donde cada una de las normas va a mostrar el resultado final a través de la valorización que presentan cada uno de estos elementos dentro de estos informes, es importante para poder mostrar información de calidad, fiable, transparente. Vamos a revisar el tema de la presentación de estados financieros, por cierto, en la siguiente lámina diapositiva, donde vamos a tratar en primer lugar lo que es el marco conceptual para la preparación y presentación de los estados financieros. Y posteriormente, en el curso de normativa contable 2, vamos a ver todas las normas que están referidas y relacionadas con la preparación y presentación de estos distintos informes contables.